Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos en Hora 25. Las publicaciones de medios internacionales, concretamente O Globo y una red de periodistas del Perú, resultaron exterminadoras en las revelaciones de hechos de corrupción. Mientras la prensa hace conocer esta podredumbre, la justicia y las investigaciones al interior del país caminan extremadamente lentas. En el escenario político, la Asamblea Nacional más bien provocó una suerte de encubrimiento para investigar y conocer los hechos de deshonestidad. La Contraloría presentó un informe sobre la concesión de un campo petrolero en que habría indicios de responsabilidad penal y en el que también aparece el nombre del segundo mandatario. La tensión entre el presidente y vicepresidente se expresó con mayor intensidad cuando Lenín Moreno le retiró las responsabilidades a Jorge Glass. El dedo apunta a Glass Espinel fue quizás la alusión más embarazosa que se hizo en medio de esta inestabilidad. La perturbación política tiene como origen la corrupción y el desenlace no se tiene muy claro. La institucionalidad construida durante 10 años de Correa fue triturada. Como consecuencia de esta falta de instituciones, la resolución, la definición del conflicto responde más bien a voluntades, a fuerzas políticas, a intereses y estados de ánimo. Nuestros invitados esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas son los siguientes. Agradezco la presencia de Carlos Mars Carrasco. Él es militante de Alianza País. También nos acompaña Juan Sebastián Roldán. Él es analista político. Agradecemos la participación de Quinto Lucas. Él fue vicecanciller aquí en el Ecuador. Y nos acompaña también José Hernández, periodista y director de la página digital Cuatro Pelagatos. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a Natalie de Nóbrega, quien se integra a partir de hoy al staff de Hora 25. Natalie, buenas noches. Muy buenas noches, gracias Andrés, buenas noches a todos, agradecida de estar con ustedes. En el contexto en el que se refirió Andrés, el vicepresidente Jorge Glass ha estado en el ojo de la tormenta por los casos de corrupción que el delator de la empresa Odebrecht ha denunciado en su contra, al presuntamente haberle entregado 14.1 millones de dólares a través de su tío Ricardo Rivera, quien se encuentra privado de libertad. La Fiscalía General, la Comisión Anticorrupción y hasta el propio presidente Lenín Moreno aseguran que todo apunta a que el vicepresidente estaría involucrado en la trama de corrupción montada por Odebrecht en los últimos 10 años. Jorge Glass expresó que se mantiene firme en sus valores y principios y que acudirá a la justicia las veces que sean necesarias para colaborar con las investigaciones. Mientras, el presidente Moreno afirmó que no tolerará la corrupción en su gobierno, Glass lo acusa de desleal, ya que según él, Moreno cedió a las presiones de la oposición para atacarlo. No me voy a amedrentar. Yo no me avergüenzo de lo que estoy haciendo. Me han retirado todos los encargos del presidente de la República por opinar, por criticar, por denunciar, por decir la verdad. El nombre de Jorge Glass ha ocupado las portadas de los principales titulares del país desde que el diario O Globo de Brasil publicó varios audios que revelarían que el exdirector de Odebrecht en Ecuador, José Santos, pagó por lo menos 14.1 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2016 para el vicepresidente Glass a través de su tío Ricardo Rivera. Esta no es la única denuncia de corrupción en contra de Jorge Glass. Con el inicio de una investigación fiscal al consorcio de Goy Gente Oil para la explotación petrolera del campo Singue en la provincia de Sucumbíos, el fiscal Carlos Vaca señaló que el segundo mandatario estaría involucrado en el presunto delito de peculado durante el proceso de contratación. Esta se inició a raíz de un informe presentado por la Contraloría General del Estado sobre el proceso de adjudicación del pozo petrolero, con un perjuicio para el país estimado en más de 5 millones de dólares. Este miércoles, Jorge Glass acudió a la Fiscalía General para rendir declaraciones sobre los casos Odebrecht y Singue.
buscando que se aplique la justicia, buscando que brille la justicia sin presiones. Caso claro de persecución política por parte de la Contraloría General del Estado. El caso del campo petrolero marginal, del pozo petrolero marginal denominado Zingue. Jorge Glass no solo enfrenta denuncias por los casos de corrupción del campo Zingue y Odebrecht, también es investigado por parte de la Fiscalía General por su presunta implicación en los casos de sobornos de la empresa Caminosca, una denuncia sostenida por la Comisión Anticorrupción. Comenzaremos trabajando porque Jorge Glass se ha colocado en el lugar que le corresponde. En eso estamos, todos nosotros. Esta comisión señaló que el expresidente Rafael Correa es el responsable político de la corrupción ocurrida en su periodo, por lo que lo demandará ante la Corte Penal Internacional de La Haya, no solo por el presunto descalabro económico, sino moral. Y que no solo por la corrupción determinada en el caso de Odebrecht, hay evidencia suficiente para declarar a Correa traidor a la patria y encarcelarlo. Esta semana no solo el vicepresidente Jorge Glass estuvo involucrado en escándalos de corrupción. La Corte Nacional de Justicia dictó prisión domiciliaria contra el excontralor del Estado, Carlos Pollitt, por supuestamente haber recibido $10.1 millones por parte de Odebrecht a cambio de borrar glosas y elaborar informes favorables de la empresa, según una investigación de la Fiscalía General. Los $6 millones a cambio del desvanecimiento de las glosas del proyecto San Francisco y los 4.1 respecto de otros 5 proyectos más. Y se hicieron entregas también mediante transferencias a 2 compañías que el contralor Pollitt instruyó a la empresa Odebrecht. Por su parte, el excontralor concedió una entrevista al diario El Universo y cuestionó que se le haya vinculado en este proceso. El gobierno solicitó revertir las glosas de 80 millones para que Odebrecht retorne al país a reparar los daños de la central. Sin embargo, la Fiscalía abre una investigación solo contra mí. Bien, vamos entonces a iniciar el panel, en la discusión o el debate aquí en el estudio. Quiero dar la palabra a Quinto Lucas. Quinto, la corrupción, cómo entender, cómo descifrar, cómo proponer incluso soluciones. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés. Bueno, es bien difícil porque si bien la corrupción está ahí, los elementos están, más allá de que no haya pruebas contundentes contra nadie, la corrupción está y es clara. Está ahí la corrupción. Y lo de Odebrecht es un caso que no lo podemos ocultar de ninguna forma y nadie lo podrá ocultar. Más allá de eso, también hay elementos políticos atrás, elementos políticos de distintas partes que se escudan en la corrupción para tener una postura política. Eso es también real. ¿Cómo solucionar la corrupción? ¿Cómo solucionar la corrupción cuando hay un contralor que está involucrado en la corrupción? Cuando un subcontralor lo puso el mismo contralor o tiene vínculo, entonces hay que ver... Bueno, pero ese contralor es del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Entonces hay que ver también qué pasa con ese Consejo de Participación. Y así vamos subiendo. Entonces, y es toda la institucionalidad que está comprometida. El grave problema es que en este momento en que hay una pelea política muy clara dentro de Alianza País y dentro del presidente actual y el expresidente, en los ataques pueden terminar cayendo todos. O sea, pueden lastimarse todos, porque el actual presidente también puede lastimarse. Entonces estamos en una situación en que todos pueden salir lastimados. Pueden ser todos y puede ser ninguno también. O sea, esta capacidad de protección, en fin, puede hacer que el rato del rato no pase nada. La justicia, siguiendo el debido proceso y con apego estricto al derecho a la defensa, lo determinará y aspiro como ecuatoriano que lo determine como corresponde. Hacer justicia. Claro, justicia que tarda no es justicia. Por eso es importante celeridad. Ahora, yo creo que el tema de la corrupción, que sin duda es un cáncer que corroe las posibilidades de desarrollo y ataca todo el tejido institucional y social, me parece que sí estamos cometiendo el error quizá de discriminar y pensar que la corrupción caracteriza solo al ejercicio de la función pública y que el sector privado no está contaminado. Primero, si es que un funcionario público comete un acto de corrupción, generalmente, casi siempre, está involucrado un actor privado. Y hay 1001 caras que tiene la corrupción y hay que tomar en cuenta, por ejemplo, a mí me correspondió por más de 7 años
dirigir los destinos del Servicio de Rentas Internas, institución que está, perdón la redundancia, debidamente institucionalizada. Logramos con el concurso de los compañeros combatir fuertemente, seriamente la corrupción. Pero Odebrecht está procesada. Hay como 77 ejecutivos de Odebrecht que están sometidos a la justicia. O sea, la empresa privada, corruptora sin duda, está sometida, está procesada. De acuerdo, pero igual debería haber procesamiento eventualmente acá también, porque probablemente la corrupción no solamente estuvo en Odebrecht, también en otros sectores, y hay que preguntar quién coimó, quién sobornó, quién cohechó, etcétera, etcétera, quién dio propinas, regalos, etcétera, etcétera, a algunos actores. Listo. José Hernández, por favor. Buenas noches. Gracias, Andrés, por la invitación. Buenas noches a los amigos del panel y a los oyentes, a los televidentes. A ver, yo creo que cuando tú decías, por ejemplo, que la institucionalidad que construyó el gobierno del presidente Correa durante 10 años fue destruida, yo creo que más bien esa institucionalidad es la que causó lo que estamos viendo. O sea, estamos viendo un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que elegía, encontraba en los concursos a las personas, a los funcionarios que iban a administrar estas instituciones. Bueno, estas instituciones, la Fiscalía no hizo su trabajo, la Contraloría, estamos viendo que el Contralor está acusado. Este Consejo de Participación y Alianza País fueron los que pidieron y absolutamente defendieron que este Contralor pudiera mantenerse en el cargo y que pudiera iba a cumplir casi 15 años en el cargo, este señor, si se hubiera quedado hasta terminar este periodo. Entonces yo creo que la institucionalidad de Alianza País no está destruida. Lo que la institucionalidad está mostrando, esa institucionalidad es que produjo absolutamente una administración opaca, oscura, no fiscalizada, con casos de corrupción absolutos, pero eso estaba cantado, Andrés, eso se sabía. Cualquier poder que hace todo este tipo de movimientos para concentrar el poder, para no tener entes de fiscalización y control independientes, pues termina en lo que estamos viendo. Ok, Juan Sebastián. Retomo lo que dice José. Cuando te tomas la justicia en tus manos, y por tal razón los jueces y los fiscales dependen de ti, cuando coartas la libertad de expresión poniendo un tipo como Ochoa, que cuando alguien dice mu, le pone una sanción de $150,000. Cuando tienes un sistema de comunicación desde el presidente de la República, que cuando alguien opina distinto, le ataca con toda la fuerza del caso, entonces ¿quién va a denunciar algo? Pero también planteo dos cosas en las que difiero tanto con Quinto como con Carlos. Quinto dice no hay pruebas contundentes. Yo creo que hay dos tipos de pruebas. Unas las que tienen que ir a la justicia y otras las políticas. ¿Cómo puede ser que el tío de Glass, que ya se sabe que ha recibido $13 millones en la primera incautación y luego $14 millones por el delator de Odebrecht, la razón por la que este mismo fiscal le está poniendo una orden de prisión al Contralor, ¿cómo puede ser que nosotros no hagamos una mínima crítica política al vicepresidente Glass? Porque la perorata que tenemos hoy día es no hay pruebas concretas. Entonces, ¿qué quieren? ¿Encontrarle contando plata? Bueno, sí es posible, porque otra prueba concreta es un ministro a cargo de este mismo vicepresidente puso plata en los tejados. Lo que tenemos que hacer para luchar contra la corrupción es indignarnos ante ellas y no buscarla vueltas. Si nosotros comenzamos a buscar vueltas, decir que siga la justicia, claro, ¿la justicia de quién? La justicia en manos del gobierno, que ya se demostró que es un desastre. El fiscal a nombre del Consejo de Participación Social que nombró este Contralor y a este fiscal que está demorado en pedir las pruebas suficientes para llevar al vicepresidente. Ok, gracias Juan Sebastián. Carlos. Sí, la justicia tiene que actuar y estoy plenamente de acuerdo en que hay distintos niveles de responsabilidad, la responsabilidad política y la responsabilidad penal. Y el juicio político, que me imagino que es al que se refiere Juan Sebastián, no está constitucionalmente viabilizado, porque las tres causales para un juicio político, ninguna de las tres dice explícitamente el artículo pertinente de la Constitución. Es decir, que no se puede hacer tabla rasa de la Constitución y de las leyes. Naturalmente que el señor vicepresidente, creo, y está acudiendo a la Fiscalía, está acudiendo a los medios de comunicación, fue a la Asamblea Nacional a decir su verdad. Lo que yo insisto es en que quien tiene la prueba
que muestre la prueba, porque si no muestra la prueba, estaría actuando también como encubridor. Yo lo que sí encuentro son indicios, encuentro consecuencias o conclusiones lógicas, pero ni el indicio ni la lógica constituyen prueba alguna. Ok, quinto. Bueno, yo digo que no hay todavía responsabilidad penal, porque no hay pruebas de responsabilidad penal. Responsabilidad política siempre hay. Cuando alguien está en un determinado cargo, tiene la responsabilidad política sobre todo lo que ocurre abajo de él. Y yo, que fui vicecanciller, siempre me hice responsable político de todo lo que ocurrió o lo que haya ocurrido abajo mío. Ahora, cuando hablamos de todo esto de los ataques del gobierno, eso nos olvidamos de los medios de comunicación. Por ejemplo, los medios de comunicación que apoyaron tanto el TLC, todos, y que me atacaban solo a mí por estar en contra del TLC, nunca le atacaban al viceministro de Comercio porque él estaba a favor del TLC. Los dos estábamos en el gobierno. Y cuando pasó lo famoso, aquella famosa cuestión de la valija diplomática que salió por el viceministerio de Comercio como muestras de economía popular y solidaria, no por cultura y no por mi viceministerio, ahí se olvidaron de atacar a él, porque ese señor estaba con el TLC. Y yo tengo recortes de diarios de 30, 40 periódicos, incluidos El Comercio, todos, que me atacaban por defender que no vayamos al TLC. Entonces, eso es corrupción. Voy a eso porque eso también es corrupción de los medios. De la misma forma de que hay un tipo de corrupción, hay varios tipos de corrupción que también hay que verla en los medios de comunicación. Entonces estamos todos corruptos, pues. La verdad es esa, pero lo que pasa es que hay distintos tipos de corrupción. Pero si es que funcionara la institucionalidad, la justicia operara. Y no estuviéramos en este debate, Quinto. No estuviéramos en este debate. Tal vez. José. A ver, me parece curiosa la teoría de Quinto. Resulta que los medios son corruptos igual que Glass. Igual es poner una nota en un periódico que, por ejemplo, pasar de unos 600 millones de dólares que debió haber costado la repotenciación de la refinería, en empresas, el TLC son millones de dólares en empresas que van a ganar con el TLC. Por lo tanto, bueno, pero hay que la ver regla cuánto es que yo ganaban te voy a esos interrumpir medios. entonces también. Entonces, ahora, los 600 millones de dólares que debía haber costado la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, termina costando 2.500 millones de dólares. Y es lo mismo. Y es una falacia, ya la hemos oído 10 años. Tal vez sería genial, ¿no? Tal vez uno podría esperar que gente como Quinto Lucas pudiera hacer la reflexión de lo que significó haber pretendido acabar con el periodismo en el país. Eso es una absoluta infamia cometida por Correa y por el gobierno de Correa de haber pretendido terminar con el periodismo en el país. Porque si bien el periodismo no es santo y no estamos hablando de que todo el mundo lo hace bien y que es maravilloso, no. En el periodismo, como en todo oficio, hay muchas temperaturas y hay muchos niveles. Pero en general, cuando se tiene un periodismo independiente, siempre hay medios, aquí y en cualquier otro lado, siempre termina habiendo medios que denuncian la corrupción y van a mirarle todas las costuras al poder. Eso no se pudo hacer y por eso, yo quisiera retrotraerme, Andrés, a conversaciones que yo tuve con gente de Alianza País, con el Corcho Cordero, con Alberto Acosta, con muchísimos ministros, en la época que uno les decía, están cometiendo un error. Y decían, no es un error. Hoy, todas estas personas pueden realmente hoy aquilatar los errores cometidos de concentración de poder y de haber atacado en forma miserable al periodismo del país, pretendiendo generar solo una voz. Gracias, Pepe. Juan Sebastián. Yo creo que hay que zanjar la discusión. Lo que había que hacer es corregir. Sí, los medios tenían un poder enorme. ¿Qué hicieron? Le pusieron a Ochoa a darles palo y construyeron desde los medios públicos exactamente lo mismo que vivíamos en los privados. Es decir, lo mismo que viviste tú, vivimos muchas personas desde afuera, Quinto. Entonces, no es que se corrigió el problema, es que se exacerbó el problema, porque pusiste a los peores a manejar la superintendencia de comunicación, a los peores a manejar los medios públicos. Entonces, no es que corregiste, distorsionaste y casi para peor. Pero voy a un tema que planteaba hace un momento también Quinto y planteaba también Carlos. ¿Cómo procesaron cuando Carlos Pareja Llanuselli, cuando Pedro Delgado, cuando Alex Bravo, cuando Alexei Mosquera? Decían, no hay pruebas, por eso váyanse nomás del país.
Se fue del país Delgado, se fue del país Capaya. A Delgado además le hicieron homenajes porque lamentablemente en los últimos 10 años el presidente Correa, y aquí sí quiero hacer una diferencia con Moreno porque está actuando distinto, el presidente Correa primero hacía homenaje y después investigaba. Se iban del país y decían, chuta, mi primo me engañó, me dijo que se iba a un matrimonio. Ahí está el primo. ¿Quién era el primo? Presidente del Banco Central. ¿Quién era Carlos Pareja Yanuseli? Manejaba el petróleo 10 años en este país. Alexei Mosquera, le sacan $1 millón en pruebas y el presidente Correa dice, no, eso no es corrupción porque era mientras ya dejó de ser. Probaron lo contrario. Entonces primero defiendes y luego controlas. Y el gran problema es que la indignación no fue parte de esto. Yo fui secretario de Transparencia del presidente Correa, yo fui. ¿Qué hicieron con la secretaria? La secretaría la eliminaron, acabaron con ella. ¿Por qué? Porque era una amenaza, porque era un riesgo. Porque eso me dijeron antiguos funcionarios del gobierno de Correa, como quién, como Javier Ponce, que está hoy día de la mano de Glass, de la mano de Glass. Me decía, es una amenaza, no hay que atacar a los compañeros. Por eso llegamos a este punto. Y además, al respecto de los medios de comunicación, si es que no habrían habido medios de comunicación internacionales que sacaban lo de Odebrecht afuera, aquí seguiría Carlos Pareja Yanuseli. Si no publicaban lo de los Panama Leaks, aquí seguiría Alex Bravo, seguirían siendo altos funcionarios del gobierno. Es momento de indignarnos y de cambiar la situación. Te paso un dato nomás. Rapidito, sí. Tengo que ir al corte. Lo de Carlos Parejas Yanuseli lo denunciamos en Tintají mucho antes de este gobierno de lo que era Carlos Parejas Yanuseli. Después Carlos Parejas Yanuseli fue de este gobierno. Y ahí había que preguntarles también a algunos que participaron en este gobierno y que en este gobierno. Pero ¿y para qué le pusieron al gobierno? Y ahora están en la oposición. No, pero yo te digo una cosa, Quinto. Tanto, si yo habría sido periodista, que no lo he sido, y sabía quién era Carlos Pareja Yanuseli, ya no lo volvía a traer. Un ladrón, no me sentaba con él. Claro. No le daba la mano, Quinto. Tú estuviste en gabinetes y le saludaste. Perdona, y ahora dices, ¿dónde está la oposición? No, nunca le saludé. Me parece una demostración de la distorsión a la que fuiste. Lo que estás distorsionando sos vos. No. Tú estuviste en el gabinete. Nunca le saludé. Yo saludaba y saludo a la gente que quiero saludar. Y a la gente decente. Muy bien. Quinto, tenemos que ir a una pausa. Obviamente. Volvemos en un instante. Continuamos con más de Hora 25. Ecuador cierra una semana convulsionada en medio de confrontación política entre el presidente Lenín Moreno y el vicepresidente Jorge Glass, quienes intentan, cada uno por su lado, prevalecer con fuerza y poder en el liderazgo de Alianza País. En apenas 2 meses se produjo un desenlace inesperado de la nueva administración: el cese de todas las funciones del vicepresidente Glass. Jorge Glass está restringido a la única función constitucional de reemplazar a Lenín Moreno en caso de ausencia temporal o definitiva. Mientras la pugna cupular evidencia una división entre los adeptos a la línea de Correa y los que se alinean con el nuevo estilo morenista, persiste el distanciamiento entre el presidente y el vicepresidente, por lo que actores políticos y legisladores del movimiento Alianza País redoblan esfuerzos por mantener la unidad del partido político. Las diferencias entre Moreno y Correa comenzaron a marcarse el mismo día de la transición del mando, cuando Moreno sorprendió con un discurso llamando al diálogo a todos los sectores sociales, particularmente a los que Correa había aislado durante sus 10 años de gobierno. Mediante su cuenta de Twitter, Correa, radicado en Bélgica desde el 10 de julio, reaccionó activamente contra Moreno, tildándolo de mediocre y traidor. Convocó a la militancia de su partido Alianza País a formar una nueva tienda política. Las respuestas de Moreno no faltaron, hablando de un país que ahora respira libertad. De a poco, toda la gente va a ir abandonando su comportamiento ovejuno y va a empezar a respirar verdaderamente esta libertad nueva. La pugna se agravó el pasado 28 de julio, cuando el primer mandatario en cadena nacional informó que en mayo de 2017 la deuda pública superó los $41 millones. Sin embargo, la tensión política llegó a su punto más álgido la semana pasada, cuando el presidente Moreno firmó el decreto 100, que le retira todas las funciones especiales asignadas al segundo hombre al mando del gobierno. Quité las funciones que había encargado al vicepresidente de la República por una carta grosera que nos envió.
Yo no voy a emitir pronunciamientos acerca de lo que haya dicho el presidente de la República. Yo no considero que haya sido un comentario grosero. Hizo un llamado a la crítica y a la frontalidad. Sí, puro. Jorge Glass, al ser elegido por voto popular, no puede ser destituido por el primer mandatario. El único que puede hacerlo es el Poder Legislativo a través de un juicio político o la Corte Nacional de Justicia con un juicio penal. En ambos casos, es necesaria la aprobación de las 2/3 partes de los legisladores, por lo que la Asamblea tiene la última palabra. Pero el juicio político, según el artículo 129, tiene causales. Y las causales implican la comisión de delitos, de delitos contra la seguridad del Estado, delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito y delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada y secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. No se requiere juicio penal previo para enjuiciar políticamente. Podría también hacerse a través de una revocatoria de mandato, pero esto toma mucho tiempo, porque la revocatoria de mandato solo opera en los 2 años intermedios del ejercicio del poder, es decir, tengo que dejar pasar el primer año y no puedo hacerlo el último año. Luego de un juicio penal, con sentencia penal ejecutoriada, es decir, cumplida toda la fase de impugnación, apelación y recurso de casación, se encuentre culpable al vicepresidente de la República de la comisión de alguna infracción. Para iniciar la instrucción fiscal en un proceso penal se requiere de autorización de la legislatura. El decreto de Moreno de quitarle las funciones a Glass sobrevino tras un comunicado en el que él criticó la posible implementación de un paquetazo económico. Pero la realidad hasta ahora es que el presidente Lenín Moreno dispuso esta semana de una política de austeridad que abarca la venta de uno de los 2 aviones que se usan para el desplazamiento de altos funcionarios. También la venta de los autos de lujo que están en manos del gobierno y la reducción del salario en un 10% a los servidores públicos del nivel jerárquico superior, es decir, a los de mayor remuneración mensual. Agradezco de antemano la comprensión de los servidores públicos del nivel jerárquico superior. Ustedes son los primeros en saber que su aporte para sortear la crisis es un gesto patriótico y solidario. Otra medida adoptada por Lenín Moreno es la venta de bienes inmuebles que se encuentran en el poder de la empresa pública Inmobiliar. Según Lenín Moreno, el dinero recaudado será invertido en el plan Casa para Todos, a través del cual se busca dar vivienda social a las personas más vulnerables. Bien, segunda parte del programa, voy a dar la palabra al economista Carrasco planteando un tema que me parece que es interesante, que a partir de los hechos de corrupción y esta tensión que se expresa en los niveles más altos del poder, la situación de Alianza País es compleja. ¿Qué ocurre con los militantes? ¿Han comenzado a tomar posiciones? ¿Hay bandos? ¿Qué es lo que sucede? Una puntualización respecto al tema anterior. Cuando se habla de medios de comunicación independientes, yo definitivamente creo que aquellos no existen. Pueden ser de oposición al gobierno o pueden ser dependientes de determinados intereses. Yo creo que la independencia o la neutralidad solo puede existir entre ángeles, arcángeles, querubines y serafines, pero acá definitivamente no. Creo que hay que llamar a las cosas por su nombre, así como los medios públicos no eran independientes, dependían del gobierno. Asimismo, los medios privados no han sido independientes, dependen de tal o cual interés legítimo o no. Respecto al tema... ¿Qué ocurre en Alianza País, economista? No olvidemos, usted es miembro de la Comisión de Asuntos Éticos. Soy presidente de la Comisión Nacional de Ética y Disciplina. El momento político que vive el país y país como movimiento político realmente es tremendamente complejo. Y por el momento creo que estamos enfrentando a 2 estilos de gobierno, pero el paradigma es el mismo. El modelo económico ideológico es el mismo. Y creo que con frecuencia, tanto al expresidente Correa cuanto al presidente Lenín Moreno, incluso al vicepresidente Glass, yo creo que las palabras han rebasado los conceptos y ha habido o se ha generado un desencuentro. Una vez que hay este desencuentro, yo siempre he abogado por un encuentro que permita un reencuentro. ¿Usted cree que esto puede llevar al extremo de crear un nuevo movimiento? Yo no estoy de acuerdo. La creación u organización de un partido político no ha sido mi deporte y mi vocación jamás. Yo creo que pertenecer, militar en un partido político es una decisión muy seria, y crear un partido, otro partido también es muy serio. Más bien debemos trabajar por la unidad de nuestro movimiento,
si hay posibilidades de esta suerte de reconciliación, tienen que ponerse de acuerdo. ¿Usted no ve que Rafael Correa se ha convertido ya en el líder de la oposición? Tal parece, y eso como que rompe todos los esquemas de la tradición política de la historia ecuatoriana. Yo creo que volverse de la oposición, me parece que sí debe Rafael Correa aguantarse por un momento, sí debería esperar. Digo, la autocrítica debe darse siempre, pero si es o se estila que la oposición se tome 100 días para criticar al gobierno, desde dentro deberíamos por lo menos 99, respetar, ¿no? esos 100 días también. Me parece que no hay que apurar, hay que dejar en septiembre, cuando el presidente envíe la proforma para los próximos 4 años y el plan económico, y yo creo que ese ahí momento, ahí sí sabremos por dónde va el gobierno. Esto de Alianza País. Yo creo que el país enfrenta un problema serio, y es que dentro del movimiento País tratan estos temas tan importantes como la corrupción, la transparencia de la economía, que es lo que ha hecho Moreno las últimas semanas, y es lo que hizo que se dispare el presidente Correa y el expresidente Correa y el vicepresidente Glass. El diálogo del presidente Moreno lo tratan como un tema interno del movimiento País. Y es un tema de todos los ecuatorianos, que nos cuenten la verdad sobre nuestras cuentas, sobre cómo está nuestro país. Es vital para poder ir adelante. El que nos diga el presidente Moreno qué es lo que pasa con la deuda pública, y que nos diga que lo que decía el gobierno anterior, con algunos miembros del mismo gabinete en su gobierno, y lo que dice él es que la deuda pasa de 27.000 a casi 50.000 millones de dólares. Eso es vital para nosotros saber qué hacemos con nuestras vidas, y es vital para que él diga es momento de la austeridad y nosotros nos comprometamos con ella. Y la gente de País lo trata como si fuera un tema interno, como si fuera una disputa interna dentro de su organización política. Moreno es primero presidente de todos los ecuatorianos, antes que presidente del partido. Pero planteo otra cosa más. Lo que se está discutiendo no es un tema de estilos, es un tema de fondo. Moreno está discutiendo cómo salir del problema económico que tenemos con todos los ecuatorianos, por eso dialoga con indios, con opositores, con empresarios. Correa lo que dice es no, ellos no ganaron elecciones. ¿Por qué les tiene que incluir con alcaldes? ¿Por qué tiene que discutir con ellos? Porque somos ecuatorianos, porque fueron parte primigenia del proyecto inicial. Y ahí está la diferencia de fondo. El uno quiere sacar al Ecuador con todos, tiene esa intención. El otro estaba en una lógica de venganza, ya hablamos de los medios de comunicación, y se quedó encerrado en esa lógica. Y en esa lógica está el vicepresidente Glass y muchas personas que son corifeos de la lógica y de la propuesta, tanto de Correa como de Glass. Ok, José Hernández. Andrés, yo creo que el tema del partido de Alianza País es un tema, no es un tema de estilos, por supuesto. Eso es una falacia, es una mentira que se están contando los amigos de Alianza País para tratar de decir que ahí van a ponerse de a buenas. Eso es imposible. Lo que estamos asistiendo es al fin de un modelo político y modelo político anclado en el tema de una bonanza económica impresionante. El país recibió ingresos como nunca en su historia lo había hecho. Entonces, a partir de ahí, nosotros, Alianza País construyó un modelo. Ese modelo donde todos los poderes se concentraron, donde todo dependía de un partido único, donde el presidente se convirtió en el punto de llegada y el punto de arranque de todos los debates nacionales, de todos los temas. Ese modelo es el que ya se acabó. Entonces, los amigos de Alianza País dicen, aquí lo que tenemos son dos estilos. No, Moreno tiene en este momento que rehacer el país, yendo a la democracia, yendo al país, mirando las condiciones objetivas de la economía. Este no es un país que puede dictar condiciones en el ámbito internacional y poder cambiar las leyes de la economía solo. Y Moreno, eso es lo que está empeñado. El presidente Correa está luchando por eternizar el modelo. Ese modelo se acabó. Y yo creo que lo que estamos viendo en Alianza País es un déficit político tan grande, tan dependiente de Correa, que ninguno de los... Yo no veo grupos en Alianza País, no veo dirigentes que se echen al hombro la situación del momento político actual. Ellos tienen que renovar su discurso, replantear absolutamente su discurso, tienen que volver a mirar el país y tienen que hacer muchísimas mea culpas. Tendrían que pedirle muchos perdones a este país, Alianza País.
Bueno, yo creo que Alianza País está en un quiebre muy claro, que tarde o temprano se va a dilucidar de una forma u otra y se creará un nuevo partido por un lado y unos quedarán adentro, sea del lado que sea. ¿Usted cree que eso puede llegar a ocurrir? Yo creo que eso va a llegar a ocurrir, que es casi imposible cuando ocurren este tipo de ataques y cuestiones que son... Yo creo que es una cuestión más de fondo. Alianza País siempre fue una fanesca, yo lo dije desde hace muchos años, solo que había desde la derecha hacia la izquierda, solo que tenía un gobierno y un presidente que tenía mucha fortaleza. Y esa fortaleza lo llevaba a manejar las cuestiones y las diferencias de acuerdo a esa fortaleza. Creo que ahora tenemos un presidente con mayores debilidades y no sabe todavía cómo enfrentar esa interna de Alianza País. Porque además no solo tiene esa interna de Alianza País, tiene otros problemas. Llama a un diálogo que es lo mejor que le ha ocurrido al país en los últimos tiempos, pero justamente cuando empiecen esos diálogos y cuando empiece a dilucidarse los intereses de cada uno, ¿qué va a pasar? Cuando el movimiento indígena, más allá de los 100 años de la casa, diga nosotros no queremos el extractivismo, y los empresarios que están en determinada parte del gobierno, algunos hicieron inclusive lobby en la época de la Asamblea Constituyente por el mandato minero, digan no, nosotros queremos el extractivismo. Entonces estamos en un gobierno ¿qué ocurre? Ahí que empieza a es muy tener frágil, debilidad. dice usted, Yo creo muy que frágil. es muy frágil políticamente y ha manejado las cosas de una manera, digamos, de operadores políticos. Aquello de tratar de conseguir una mayoría en la Asamblea, a veces funciona y a veces no. Una cosa es ser operador político y otra cosa es ser estratega político. Yo creo que estamos en un momento de un gobierno muy débil que habrá que ver, más allá de las encuestas, más allá de que tenga 60 y pico, 70 o 80 en las encuestas. Maguad tenía también esos números cuando inició y terminó mal. Con un elemento adicional, que es Correa. Correa es un problema, pues. Sí, un problema grave. Claro. Y que cuando se empiezan los ataques, todo el mundo puede salir lastimado, como digo yo, porque finalmente es, pero vos estuviste en esto, pero vos no estuviste en lo otro, y finalmente de ahí nadie va a salir libre. Juan Sebastián. Yo creo todo lo contrario de lo que ha dicho Quinto. Yo creo que es un gobierno fuerte, mucho más fuerte que el de Correa. Creo que Correa tenía la fuerza de meter el miedo y de utilizar a mucha gente para callar, como cuando, por ejemplo, callaron a los asambleístas de país por haber tratado de discutir el tema del aborto y les mandaron a callarse 90 días. Yo creo que Moreno tiene la fuerza del diálogo y lo pruebo con cifras claras, y aquí se ve. Está de acuerdo con que Moreno convoque al diálogo con los indígenas, 85% de los ecuatorianos, con los empresarios, 89% de los ecuatorianos. Si es que los ecuatorianos comenzamos a ver el diálogo como algo bueno, pero además lo reafirmo, ¿cree usted que estas acciones de Moreno puedan mejorar su vida directamente? Diálogo con los empresarios, 76%. ¿Por qué? Porque la gran discusión del país ya no es si estamos en crisis o no, sino cómo lo sacamos adelante. ¿Pero qué estructura le protege, le sostiene a Lenin? Es que yo creo que está tratando de estructurarse con la ciudadanía, no con 5 o 6 de sus partidarios. Eso es etéreo. No creo, porque aquí están los indígenas. Sí, porque aquí ser. están los empresarios. Y es verdad, cuando los indígenas digan no queremos extractivismo, se sentará a discutir, no les meterá presos. No les pondrá sabotaje y terrorismo. Cuando los empresarios digan nosotros queremos ir, por ejemplo, a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, no les tirará la puerta en la cara, se sentará a discutir y posiblemente les diga yo no estoy de acuerdo. Pero lo mínimo que uno puede esperar de un presidente... Así que no necesita hacer esto. Pero lo mínimo que uno puede hacer es tener otro criterio. Y te voy a soltar algunos datos también, ya que mencionaste algunas veces el TLC, Quinto. Tú sabes desde que se firmó el TLC, la venta de banano del Ecuador a Europa se ha aumentado en un 21%, el atún 51%, las flores 28% y el aceite vegetal en un 600%. ¿Qué ha logrado eso? No que se enriquezcan, porque sí se han enriquecido empresarios, pero que mucha gente tenga trabajo, que mucha gente tenga opciones de vida. Entonces te quedas en la discusión retórica de los años 60, de la CIA, de los no TLCs, de los medios de comunicación. No, creo que el mal informado eres tú. Mal informado eres tú. Mal informado porque la desbalanza comercial es tenaz, porque los bananeros no entraban sin TLC, igual iban a seguir vendiendo. Creo que estás bastante, o estás defendiendo algunos intereses. No, yo sabes lo que defiendo. O estás defendiendo algunos intereses, no sé, pero... no es el tema del programa. El TLC lo vamos a hacer ya cuando se firme con los Estados Unidos. No, pero tengo que decir una cosa. Creo que Quinto no me conoce. Yo intereses particulares no he defendido nunca. Me imagino que tú tampoco, pero si lo mencionas es porque alguna vez lo habrás hecho. Nunca. Los únicos intereses siempre han sido los del pueblo. José Hernández, por favor.
A ver, yo creo que... Me preocupa la crisis política, eso es lo que quiero plantear. Por eso es que he propuesto este diálogo este rato. Yo creo que evidentemente que el presidente Moreno tiene algunas ventajas. Es popular, está yendo en el sentido de lo que la gente estaba esperando. No más guerra, no más guerra. Yo no entiendo cómo Alianza País sigue defendiendo la guerra. Son absolutamente ciegos, o sea, ya como políticos, o sea, cero respeto como políticos. Porque no huelen, no sienten, no ven. No miden, no entienden al país. Ahora, lo que pasa es que, José, la confrontación sí dio un resultado para los afanes políticos. Pero se acabó, Andrés, se acabó. Sí, Correa, ¿cuáles son las cifras de Correa versus las cifras de Moreno? Ahora, yo estoy de acuerdo contigo cuando tú dices, eso no es tan fuerte, eso está con la ciudadanía, requiere una estructura. A ver, yo creo que lo que Moreno no ha hecho para tener ni siquiera un nexo fuerte con la ciudadanía es pasar del discurso a la acción. No hemos visto, a ver, ley de comunicación, sigue en lo mismo. No hay nada. Decreto 16, que es reconocer a la sociedad como sujeto político, como sujeto absolutamente plural, como sujeto político absolutamente, los indígenas, las mujeres, los empresarios, toda la sociedad, la academia, en fin, reconocer eso como sujeto político, volver a mirar qué está pensando la gente en esos planos, qué tipo de democracia queremos en el país. Eso no... Todavía no. Entonces, si no devuelve el decreto, no devuelve los derechos a la sociedad, yo no lo veo. Resulta que luego me parece que Lenín Moreno está enfrascado, por ejemplo, el tema de Venezuela. El tema de Venezuela es una cosa, yo veo cifras, nunca las cito porque yo tampoco creo tantísimo así en los sondeos, pero en fin, son una referencia. Bueno, veo cifras de más del 80% de gente que dice lo de Maduro es impresentable, lo de la constituyente de Maduro es impresentable. Pues uno ve a María Fernanda Espinosa quedándose prácticamente sola. La declaración de Lima de la semana pasada, la declaración de Lima, ve uno 12 cancilleres de la región ya clasificando a Venezuela como una dictadura, pidiendo que haya democracia, pidiendo que haya elecciones. Y resulta que Ecuador sigue en eso, sigue yendo a ver al señor Daniel Ortega, este impresentable, que es el nuevo Somoza de Managua. Y entonces, uno no entiende. ¿Quién manda en ese caso en la política exterior? Entonces, Lenín Moreno, para redondear la idea, me parece, Andrés, que si quiere basarse en la ciudadanía y si quiere desconocer por ahora este aparato de Alianza País, tiene que absolutamente pasar de los mensajes a las acciones. Tenemos que ir a la publicidad, vamos a ir a un corte y enseguida retornamos para el tercer segmento de Hora 25. Vamos a destinar los minutos finales del programa, de este segmento, para proponer o plantear el desenlace, Juan Sebastián. Cómo enfrentar, cómo resolver la situación, entendiendo que hay un vicepresidente extremadamente cuestionado, que tendrá que estar durante los próximos 4 años y que incluso entre las posibilidades es la de ejercer la primera magistratura de la nación. Por favor. Yo creo que tenemos que ver si es posible que la Asamblea ejerza la fiscalización. Corresponde a la Asamblea. Y le lleva al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a contarle por qué eligió ese contralor. Creo que tenemos que ver qué hace el fiscal, porque el fiscal puede pedir pruebas específicamente de Caminosca al Tribunal Arbitral de los Estados Unidos para que le digan qué encontraron del señor Glass y procesar al señor Glass. Tenemos que ver qué hacen los militantes de país si siguen en la discusión de diferencia de estilos o toman posición entre alguien que quiere dialogar con los ecuatorianos manteniendo su posición ideológica y otro que cree que es desleal el que no encubre. Porque también hay una discusión de principios de por medio, pues. Uno es leal con sus principios, uno es leal con su ideología, uno es leal con los ecuatorianos. No es que soy leal con Glass y mejor no pasen lo que está pasando, pues. Es una vergüenza. No se puede ser leal con la corrupción, no se puede ser leal con el robo. No. Y creo que es importante que comiencen a ver signos claros de cambio con respecto a ese modelo. Okay. Por ejemplo, con ley de comunicación, por ejemplo, con la discusión profunda de cómo cambiar el decreto 16 y devolver a las ONGs la posibilidad de discrepar, pero sobre todo diciéndonos y seguir diciéndonos a los ecuatorianos la verdad sobre lo que encontraron en el camino. Solo muestro una cosa. Cuando les preguntan a los ecuatorianos cuál es su situación actual en términos laborales, el 23% dicen, no tengo trabajo y estoy buscando. 1 de cada 4 ecuatorianos.
Esas no son las cifras que nos dice el gobierno. Cuéntenos también qué pasa con los ecuatorianos que todos los días desesperados buscan cómo llevar el pan a sus casas y ustedes no les están dando respuesta. El mejor camino para la construcción de una sociedad democrática, sin duda, es el diálogo. Y frente a las limitaciones de la democracia, siempre será bienvenido el diálogo. ¿Usted es partidario del diálogo? Yo pienso que aquello que no se puede solucionar hablando, pues no tiene solución. En ese sentido, todo lo político y lo económico mediante el diálogo participativo y lo que dice José Hernández, tiene solución. ¿Pasar ya de la palabra a los hechos? Bueno, yo creo que los hechos también están ahí. Ya se remitió la proforma, ya se han tomado algunas acciones de austeridad. Varias de las acciones se han tomado. Pienso que este gobierno ha caminado con una velocidad impresionante entre el dicho y el hecho. Y esperemos septiembre para ver qué pasa. De lo que sí estoy convencido, y cuando yo hablo de modelo, sobre todo me refiero a la parte social. Rafael Correa, profunda vocación social y humanista. Lenín Moreno, profunda vocación social y humanista. Asunto que, y acá me dirán que soy maniqueo, pues el neoliberalismo de social tiene muy poco. Ahora, a lo sumo, la política social neoliberal es para recoger ex post los destrozos que provoca la política económica neoliberal. Y los elementos que tienen que ver con las libertades, con los derechos, con la tolerancia, en fin. Por eso yo abogo por una continuidad del proceso de cambio. En lo social. Cambios. En lo social. ¿O usted está de acuerdo en el tema de las libertades, si de la miramos tolerancia? la proforma presupuestaria para lo que resta de este año, hay 1.000 y tantos millones de dólares incrementales a lo social. Claro que los sectores, no sé si llamarlos oligárquicos, las élites, abogan porque se acabe el modelo social de derechos, justicia, el modelo de equidad. Eso no quieren. Quieren que vuelvan las oscuras golondrinas. Okay. Yo no estoy absolutamente de acuerdo con aquello. Quinto Lucas. Bueno, yo creo que una cosa es lo que podemos hablar de lo que queremos y otra cosa es el escenario político que se está configurando. De lo que queremos, sí, el decreto 16 es una barbaridad, que siempre fue una barbaridad. De lo que queremos, el diálogo es una cuestión fundamental que tiene que seguirse dando, más allá de lo que después represente ese diálogo políticamente. Una cosa es lo que yo quiero, otra cosa es lo que puede haber un costo. Los costos políticos que puedan haber. Sigo pensando que es un gobierno débil, que 80% de las encuestas no significa nada, que no tiene posibilidades de una estructura que le lleve adelante las posibilidades de cambio que quiere hacer, porque sí quiere, es obvio que Lenín Moreno quiere hacer cambios con respecto a lo que hizo Rafael Correa. No voy a entrar a juzgar si son buenas o malas, pero es obvio que quiere hacer determinados cambios y para eso necesitas una estructura política determinada. Si no es tu partido, tendrá que construirla. No sé cómo la podrá construir. Okay. Muchísimas gracias, José. Yo creo que el desenlace, Andrés, que esa es tu pregunta, yo creo que pasa por ir a consulta popular. Ah, ya. Pasa por ahí. ¿Qué mete el presidente ahí? Vamos a ver qué mete o qué debiera meter. Pero me parece que debe romper la lógica. ¿Y por qué lo digo? Cuando Carlos Marx dice que ellos están a favor del diálogo y que no hay que decirle maniqueo, o sea, que él cree que le vamos a decir maniqueo, efectivamente es maniqueo. Entonces, es maniqueo decir que ahora se quiere cambiar para acabar con los derechos sociales. Ahora se quiere cambiar para establecer el neoliberalismo. O sea, sigue parqueado en la lógica blanco-negro. Yo creo que don Carlos no conoce todavía el arco iris. Eso es una tarea pendiente para él. Pero yo creo que en el tema de la consulta es importante porque, Andrés, miren lo que pasó con el manifiesto que manda el Alianza País, que le manda a los dos presidentes, manifiesto que hacen. Dicen que son 74, lo cual es falso. No han mostrado ni siquiera cuáles son las firmas. Pero además, este manifiesto lo mandan a los dos sin citar siquiera el caso de Glass y la corrupción. No lo citan. No aparece. No aparece. O sea, quieren volver a hacerse de a buenas, pero por encima de los temas fundamentales del país. O sea, desconociendo la corrupción, desconociendo el acabose de este modelo que no tiene más viabilidad. Entonces yo creo que para romper esa lógica, Lenín Moreno tiene que generar factores políticos nuevos y yo no los veo en otra parte que no sea en la consulta popular. ¿Y la salida de Glass es insostenible, Glass, Quinto?
Bueno, políticamente puede ser insostenible, pero hasta que no haya las condiciones políticas, políticamente, digamos, en el tema de las encuestas y ese tipo de cosas, pero en las condiciones políticas no creo que estén dadas. Como dije, no hay pruebas contundentes en lo penal todavía y a nivel político habrá que ver qué pasa en la Asamblea. Claro. ¿Se logra esos 2 tercios? No creo que por ahora se logren esos 2 tercios, lo veo muy difícil. ¿La posibilidad de la consulta popular que habla José? La posibilidad de la consulta popular tendría que hacerla actualmente, porque en unos 3 o 4 meses tal vez pierda la consulta. Carlos, vamos a terminar. Por favor, su apreciación final. Sobre el tema sobre político, la salida, sobre el doctor Rafael Ollarte ya lo puso muy claro. En es los un términos constitucionalista, jurídicos, sí, jurídicamente, por lo tanto, posibilidades de juicio político definitivamente no existe. Digo, los acusadores, si es que tienen prueba, que de una vez la presenten. Caso contrario, dejen gobernar. Y no es que no le dejan gobernar solamente a Jorge Glass, no le dejan gobernar a Lenín Moreno también. Si Lenín Moreno dice que todos los dedos de la mano prácticamente. El dedo apunta hacia usted. Sí, esa es una presunción. Es una presunción. Yo también abogo porque se esclarezca a la brevedad posible este tema y que, bueno, hay prioridades también. Esto que se resuelva como corresponde, con apego a la ética, al derecho y a la justicia, pero que se resuelva pronto. Muchísimas gracias, José, por favor. Yo creo que, primero, 2 cosas ahí. Uno, el caso Glass nos ha dado absolutamente a la sociedad para que entendamos cuál es el nivel ético que maneja Alianza País. El nivel ético es que el señor Glass, con todas las presunciones que hay sobre el señor, y Alianza País ha hecho absolutamente todo institucionalmente para cubrirlo. Ni siquiera consideraron que era importante que el señor fuera a un juicio político a explicar, y le tocó al señor invitarse a la asamblea, porque ni siquiera lo citaron. Él se citó. Entonces, yo creo que el nivel ético de Alianza País está reflejado en el caso de Jorge Glass. Y para la salida de Jorge Glass, yo creo, Andrés, que efectivamente hay 2 salidas. La salida política y la salida penal. La salida jurídica, yo creo que ya el pueblo dio absolutamente un veredicto. El señor no debiera ser vicepresidente de la República, y si tuviera la dignidad que dice y el honor del cual él tanto se ufana, ya debía haber renunciado. Terminamos con usted, Juan Sebastián. Carlos y Quinto dicen que no hay pruebas suficientes. Carlos Quinto. Ojalá. Dicen que no hay pruebas suficientes. Carlos y Quinto dicen que no hay pruebas suficientes sobre Glass, Odebrecht, el tema del petróleo. Kaminovska, en todos los temas apuntan a él. Si habría una asamblea con determinación de acabar con la corrupción, lo habrían sacado. Y si habría un fiscal que quiere de verdad encausarlo, pediría las pruebas para acabarlo. Y en segundo lugar, vamos a poner un término coloquial. Ustedes están buscando, Carlos, que Correa y Moreno se abuenen, se vuelvan a acercar. ¿Cómo se pueden acercar si están tratando temas de corrupción, de la putrefacción que encontró Moreno, de la verdad sobre la economía y del diálogo, que es la diferencia con Correa? Son temas de fondo, no pueden acercarse. Si Moreno se acerca, traiciona sus principios. Yo espero que no suceda. Y además creo, y quiero dejar algo puesto aquí, la justicia puede tardar, pero llega. Ya verán ustedes que lo que hemos dicho hoy día pronto se hará realidad. Gracias a nuestros panelistas, gracias a los televidentes. Felicidades, Ecuador. Teleamazonas presentó Hora 25.